Es importante saber entonces que la elección del material de construcción va a ser fundamental eh, estudiar el medio en donde se va a realizar la estructura o la construcción. Seguramente que si nos encontramos en un lugar alejado donde es difícil la provisión de hormigón o la provisión de acero y está fácil la obtención de madera, seguramente vamos a optar por este último. Es decir, que en el análisis, digamos, cuando se está en la etapa previa, ¿no es cierto?, a un proyecto, eh, a un anteproyecto, digamos, estaríamos en la etapa de anteproyecto y se tienen que decidir los materiales para construir una edificación. El primer análisis que vamos a hacer es la disponibilidad de materiales en el medio, ¿no es cierto? La provisión de materiales. Lo que intentamos en este curso, darles a conocer la tecnología y la forma de construir con los elementos madera, hormigón y acero, y para que tengan ustedes los elementos para tomar esa decisión. Hemos visto los pros y los contras, y ustedes van a poder sacar también sus propias conclusiones y de esa manera optimizar, ¿no es cierto?, los recursos que, que tengan disponibles para la construcción de un edificio. En el caso del hormigón, el- teníamos que la provisión del hormigón lo hacíamos, o la fabricación del hormigón se hacía en planta, que era lo que recomienda el reglamento, ¿no es cierto?, argentino de construcción. Recomienda la fabricación de hormigón en planta, ¿sí? No alienta al hormigón in situ, es decir, al hormigón fabricado a pie de obra. Sin embargo, conociendo a fondo la tecnología del hormigón, podría, podríamos planificar o bien eh, estudiar las tareas que se necesitan para la fabricación correcta de un hormigón in situ, ¿sí? Teniendo en cuenta, obviamente, de que el reglamento desalienta este tipo de fabricación, por una cuestión de que no se pueden controlar los elementos. Siempre en el criterio que nosotros podamos llevar adelante, tiene que estar la importancia de la construcción, ¿no es cierto? Eso es también fundamental. Ya hay muchos factores que inciden para decidir la elección de material o no. Entonces, una de las primeras vendría a ser complicaciones que podríamos encontrarnos para la fabricación del hormigón en lugares alejados, sería la provisión de este fabricado en planta. En el caso del acero, al ser un material industrializado y no tener nosotros en el medio una, una fábrica, eh, eso también podría ser determinante, ¿no es cierto? Aunque tiene sus ventajas, el acero, que son elementos que se pueden construir en taller, se los puede transportar al lugar y realizar la construcción con pocos elementos, ¿no es cierto? O sea, no es lo mismo que el hormigón, que aunque también existen elementos premoldeados de hormigón, ¿no es cierto? Elementos que se fabrican en planta, se los transportan y se los construyen in situ. Sin embargo,
ustedes sabrán que el transporte también es un costo elevado para las construcciones alejadas de los centros urbanos. El- eh, de, los, de todos los materiales que hemos visto incluyendo la madera, en este curso, incluyendo la madera, em, también deberíamos tener en cuenta la cantidad de energía que necesita cada material para su fabricación. Posiblemente la madera sea el que menos energía necesita desde el punto de vista de la manufactura humana, ¿no es cierto? Ahora, si vemos el costo que tiene el desmonte y también es un costo alto que bueno, todo podría entrar en el análisis, ¿no? En el análisis final para decidir cuál es el material apto y que optimice los recursos disponibles para la construcción del edificio. ¿Mm? Bueno, les vuelvo a repetir, entonces, en este curso nosotros pretendemos que ustedes tengan todos los elementos necesarios para poder decidir qué tipo de material vamos a usar de acuerdo al caso, de acuerdo a la disponibilidad, de acuerdo a la distancia, de acuerdo a la energía necesaria, a, también, por supuesto, a la calidad de los recursos humanos, ¿no es cierto? Eh, por ahí encontrar operarios, obreros que trabajen con el hormigón es mucho más sencillo que encontrar operarios que trabajen con acero o madera, ¿sí? Todas estas variables entran en la decisión para la elección del material para la construcción de un edificio. ¿Mm? Vamos a ver entonces, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la madera. Bueno, creo que ya estamos presentando. Sí, bien. Este PowerPoint, este apunte, está en el aula junto con otros apuntes que refuerzan todo lo que vamos a hablar nosotros ahora en este momento, ¿sí? O sea, yo les recomiendo que leamos, ya que el material de estudio que está en el aula ha sido seleccionado arduamente para que sea eh, entendible y fácil de aplicar para lo que ustedes necesitan como ingenieros industriales. Obviamente que la profundidad del estudio que hacemos de cada uno de estos elementos no es la necesaria como para poder ser un experto, sino la idea es crear en ustedes un criterio para poder trabajar en equipos interdisciplinarios, para que puedan elaborar un pliego, por ejemplo, o interpretar un pliego, eh, y para poder llevar adelante la construcción, o para liderar, ¿no es cierto? Liderar un equipo que lleve adelante la construcción de un edificio. ¿No? Esos serían los objetivos de, de esta materia en relación de todos los temas que vemos en ella. De igual manera, no quita que ustedes pueden profundizar con todo el material que tengan, pueden seguir estudiando, pueden seguir capacitándose y hasta pueden llegar a ser especialistas, ¿no? En cualquiera de estos temas. Eh, bien, entonces, con respecto, a ver, alguien aquí quiere entrar al curso.
No, no. Bien. Entonces, construcciones de madera. ¿Qué podemos hablar de la madera desde su origen? Y bueno, lo importante es una sustancia orgánica, es natural, es resistente, ¿no es cierto? Por eso se la utiliza para la construcción. Eh, Surge o sale de los troncos de los árboles y se ha utilizado durante muchos años, ¿cierto? O sea que la tecnología con la que contamos para trabajar la madera eh, viene de hace bastantes años, por lo tanto está bastante bien probada. ¿Qué más podemos decir? Que está conformado por tubos que transportan agua, minerales, desde las raíces, ¿no es cierto?, donde toma estas sustancias y las reparte en su tallo, tronco, árbol, perdón, ramas. Son estructuras tubulares, son vasos conductores y están dispuestos en forma vertical, paralelos al tronco, ¿no? Algunos de las características o de los componentes que tiene un tronco son el duramen, que es la parte central, la albura, que es la carne que sigue al duramen, que es más joven, ¿no es cierto? Y la corteza, ¿no? Que es esa cáscara que recubre y que protege a estos vasos, tubos verticales, que son los encargados de repartir los nutrientes para que este árbol crezca y se desarrolle. Desde el punto de vista de la resistencia, que es lo que a nosotros nos interesa en este momento, ¿sí? Podríamos quizás tener un gran debate sobre la utilización de la madera, sobre la tala de árboles, la deforestación, cambio climático, ¿sí? Podríamos hablar mucho, pero no es un tema de este curso. Si quieren, en algún momento lo discutimos, pero ahora nos vamos a centrar específicamente en la madera como material de construcción. Eh, la densidad también es otra propiedad principal que está dentro de las propiedades mecánicas y que es la que la define, ¿cierto? La madera densa es una madera más dura. ¿Sí? Ya vamos a ver que las maderas se clasifican en duras, blandas, semiduras, dependiendo de la especie. La resistencia también depende de la humedad que tenga la madera. Ustedes saben que en el proceso de fabricación de un elemento estructural de madera está el secado, ¿no es cierto?, donde se estaciona por un tiempo determinado y se propicia, digamos, las condiciones para que toda aquella sustancia viscosa, líquida que está dentro se, se elimine, ¿no? Y con ello eliminamos también un gran problema que tiene la madera, que es el ataque de insectos que se alimentan de esta sustancia, digamos, que está presente en la madera y que si nosotros la eliminamos, este, también aportamos, digamos, a esa solución. Con respecto a la resistencia, también podemos decir que es altamente resistente a la compresión eh, en relación a su peso, digamos, la eficiencia que tiene un elemento estructural de madera es muy elevada, ¿no es cierto? Porque cuando hacemos la relación peso-resistencia, eh, da muy buenos valores, ¿no? Por eso es que es uno de los materiales principales que se utiliza para la construcción. Además, tiene moderada resistencia a la tracción, al corte y al corte, ¿no es cierto? O la cizalladura, ¿sí? Este,
Todo depende también de, del esfuerzo o de la fuerza con respecto a los ejes que tiene la madera, que ya la vamos a ver, es decir, que eh, es un material anisotrópico, ¿no es cierto? Porque no tiene las mismas características en todas las direcciones, sino que va variando dependiendo de la posición con la que esa madera, ese elemento estructural de madera esté colocado y esté recibiendo las cargas. Entonces, según su dirección, como habíamos dicho, no, no es lo mismo que el acero, ¿no es cierto? Que el acero sí es un material isotrópico porque en todas las direcciones que estudiemos el acero, las características con respecto a la resistencia de materiales van a ser similares. O sea, las propiedades en cualquier dirección son similares en el caso del acero. En el caso del hormigón, también podríamos considerar, aunque no es un material homogéneo, pero podríamos considerarlo también que es isotrópico. La madera es marcada la anisotropía, es decir, al ser un material que se compone de tubos que tienen una determinada dirección, hace de que cambie su comportamiento de acuerdo a que la fuerza que se le aplique esté o no eh, en el sentido de las fibras que son las que le da la resistencia a la madera. Para tener una idea de cómo se comporta la madera, resiste entre 20 y 200 veces más en el sentido del eje del árbol. ¿Mm? O sea que si cambiamos el sentido, se cae fuertemente la capacidad de resistir. Por lo tanto, vamos a estudiar tres ejes diferentes. eh, Vamos a reconocer, digamos, tres ejes diferentes de la madera para poder entender su comportamiento con respecto a la resistencia. Entonces, esos ejes van a ser tangencial, radial o longitudinal, todo dependiendo de esos tubos internos que forman el duramen. Acá tenemos un elemento ya con una cierta manufactura, es decir, que tiene una forma ya de una viga, y vemos ahí, está dibujada, está esquematizada los, las vetas, ¿no es cierto? O las fibras. Entonces, decimos que el sentido tangencial o la dirección tangencial en la sección de una madera va a ser aquella donde el sentido es tangente a los anillos de crecimiento, ¿sí? Y además es perpendicular a su eje longitudinal. El eje radial va a ser perpendicular a los anillos y además al eje longitudinal de la madera. Y la dirección longitudinal, digamos, estamos con estos gráficos, estamos evidenciando cuáles son los ejes de estudio para la madera, ya que hemos dicho de que es un material anisotrópico. Y el eje longitudinal, bueno, con la misma palabra lo dice, es paralelo al eje longitudinal de la pieza y además es paralelo también a los vasos o a los anillos de crecimiento. De acuerdo a cómo esté aplicada la carga, eh, el elemento de madera va a responder de diferentes maneras. Como habíamos dicho hace rato, si quisiéramos hablar un poco desde el punto de vista ecológico,
psicológico, la energía necesaria para la fabricación de un elemento de madera es nula, ¿no es cierto? Es un elemento natural. O sea, es totalmente discutible, ¿no es cierto? Si lo vemos desde otro punto de vista, pero desde el punto de vista netamente de energía y de costo de fabricación, podríamos decir que en la madera es prácticamente nulo. Y la energía consumida en el proceso de su transformación es inferior a la requerida por otros materiales, lo que ya habíamos dicho. Por ejemplo, para fabricar una tonelada de madera se necesita 430 kilowatt horas. Para fabricar una tonelada de acero, 2.700 kilowatt horas. Y una tonelada de aluminio, 17.000 kilowatt horas. Nos faltaría el dato del hormigón, que para la fabricación del hormigón, digamos que la mayor cantidad de energía que se necesita es para fabricar el cemento. Bueno, ese dato estaría faltando, ya lo vamos a conseguir. Y si se comparan las propiedades de la madera como material estructural con respecto al acero y al hormigón, se pueden extraer las siguientes conclusiones. Elevada resistencia a la flexión. Otra vez volvemos a, a la eficiencia, ¿no es cierto?, estructural, es decir, esa relación que hay entre el peso del elemento estructural y la resistencia o la capacidad de resistencia que tiene. En la madera se nota que para un peso bajo tenemos grandes resistencias, por lo tanto es muy eficiente en ese sentido. Alta capacidad de resistencia, tracción y compresión en dirección paralela a la fibra, ¿no? Escasa resistencia al cortante. También se da el caso de que, al igual que en el hormigón, el cortante, la capacidad de resistir cortante es baja, quizás rondando en el 15 o el 20% de la capacidad de la flexión, hablando de hormigón armado, obviamente. Escasa resistencia a compresión y tracción en direcciones perpendiculares a la fibra. Bueno, ahí como habíamos dicho, va a depender de la posición de la fibra y de la posición de la carga para, este, para elevar la eficiencia de un elemento estructural de madera. Escasa resistencia a la compresión y atracción en dirección perpendicular. Bueno, ¿sí? Eso es lo que venimos hablando. Bajo módulo de elasticidad, en la mitad del hormigón y 20 veces menor que el del acero. Y que hace de que sea un material deformable, ¿sí? Sobre todo si se considera o si está mal estacionada, ¿sí? O sea, si tiene humedad todavía en el interior, posiblemente cuando se utilice la madera para un elemento estructural, termine el proceso de secado estando en servicio, es decir, ya soportando carga, también la hace muy, muy deformable, ¿sí? Y además tiene un buen comportamiento en las situaciones de incendio, digamos, al contrario de lo que pudiéramos, al contrario de lo que pudiéramos intuir, ¿no es cierto? La madera, con respecto al, a los otros materiales, sobre todo al acero, donde cuando levanta temperatura o cuando está expuesto a grandes temperaturas, el acero rápidamente entra en un régimen de fluencia, ¿cierto? Es decir, que comienza a fluir con grandes temperaturas. Si tuviéramos que comparar la exposición o comparar la pérdida de resistencia
en función de la exposición a altas temperaturas, la madera tiene mayor resistencia, es decir, se comporta mejor y demora más tiempo en perder sus características de resistencia, más tiempo que el acero, ¿cierto? Como habíamos dicho, el acero, al contacto con la temperatura, rápidamente entra en el régimen de fluencia, perdiendo totalmente la capacidad de resistir. Si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden hacer, ya lo saben. Así como en los otros materiales, también a la madera se las ensaya para saber a través de la experimentación cuáles son los valores característicos que vamos a utilizar para diseñar elementos estructurales o diseñar edificios con este material, ¿sí? Al igual que los demás materiales, también se le realizan ensayos con algunas características, como ya hemos hablado, de que al ser un material anisotrópico, es fundamental la dirección o la posición de la fibra con respecto a la carga, ¿no? Entonces tenemos ensayos de compresión paralela a las fibras, compresión normal a las fibras, flexión, corte, tracción paralela a las fibras, tracción normal a las fibras, ¿sí? Entonces, para que veamos que fundamental es conocer la dirección de la fibra para, para decidir, digamos, si ese elemento estructural es apto para recibir las cargas necesarias. Al ser un material liviano, el, que está equiparado al acero con respecto a las cargas dinámicas que pueda desarrollar en un evento sísmico, ¿eh? Ustedes saben que las cargas que surgen luego de un evento sísmico son de tipo inerciales, ¿cierto? Es decir, que esas cargas son más grandes mientras más peso tenga el edificio. Es por eso que para el diseño de estructuras de hormigón, eh, el- la carga sísmica es por excelencia la más importante, ¿no? No así para elementos más livianos como acero y madera, donde las fuerzas preponderantes vienen dadas por la acción del viento. Al ser elementos livianos, el viento logra desestabilizar o hacer que pierda estabilidad una construcción de madera o metálica. No así el hormigón, donde el viento, al tener un peso tan elevado del hormigón, el viento casi no influye en la estabilidad. ¿Mm? Además de la madera en estado natural, que es lo que estuvimos viendo, también podemos encontrar maderas que, o mejor dicho, elementos fabricados con madera, que ya necesitan también otro nivel de energía para su fabricación, ¿sí? Y que también, desde el punto de vista del reciclado, se aprovechan luego de trabajar con elementos naturales, ¿sí? Los residuos que quedan cuando se trabaja la madera, suelen ser aprovechables para construir otros elementos, ¿sí? Como tableros,
que se fabrican a partir de maderas de baja calidad o de restos del aserrado, ¿sí? Lo que acabamos de decir. A diferencia de la madera maciza, que es la madera natural, la conformación de estas placas le dan las características de un material isotrópico, ¿sí? Ya que, acuérdense que isotrópico significaba que tenía las mismas propiedades en todas las direcciones. Al fabricarse estos elementos de madera, ya no se distinguen las fibras, ¿no es cierto? O esos tubos ya no se distinguen y se va convirtiendo en elementos isotrópicos donde las características mecánicas en todas las direcciones son similares. ¿Cuáles son estos elementos más conocidos o los que se utilizan? El contrachapado o fenólico, ¿eh? Alistonados, aglomerados, MDF, ¿sí? Eso seguramente ustedes lo han escuchado cuando fabricaban algún mueble o cuando necesitan sí, básicamente para mobiliario, ¿sí? Mobiliario que no deja de ser una estructura y se utilizan estos tipos de fibras vulcanizadas de densidad media, MDF. Un tablero contrachapado o fenólico o terciado es un panel elaborado en base de finas láminas de madera. Existen diferentes tipos según los diferentes usos y función de la especie de madera utilizada. Son entonces especies de láminas de madera encoladas que le da cierta rigidez. Los fenólicos, por ejemplo, se utilizan mucho para encofrado, ¿cierto? Ya que se puede conseguir caras muy lisas, eh, se convierten en elementos fundamentales para encofrar hormigones de, en donde la estructura va a quedar a la vista. Es decir, que tiene que tener un buen acabado. Por lo tanto, usamos este tipo de placas que son muy resistentes y nos ayudan a tener esa superficie plana para un hormigón que puede quedar a la vista, como es el caso de los hormigones que se ven en la estructura, por ejemplo, de las aulas en la facultad, ¿sí? Ustedes ven que tienen los paños, los cerramientos de ladrillo macizo y todo lo demás, que es un color grisáceo, es la estructura de hormigón. Para que esa estructura de hormigón tenga un acabado óptimo y una estética necesaria para, para este tipo de construcciones, se utilizan los llamados fenólicos, que son bastante resistentes, ¿no es cierto? Por eso se los utiliza. Bueno, la construcción se basa entonces en la superposición de placas o chapas estructurales, alternando el sentido de las fibras. O sea, en una chapa la fibra va para una dirección, en la próxima va en otra dirección, y así se va intercalando en el enchapado del fenólico, se van intercalando las direcciones de las fibras para darle esa característica de isotrópico y mejorarle la resistencia. Bien, entonces, ¿para qué lo usamos? Lo usamos para encofrados, para pisos también, ¿no es cierto? Cuando necesitamos construir un entrepiso, digamos, la capa donde se va a desarrollar la actividad en un entrepiso puede ser
de fenólicos que son muy resistentes. También en mueblería, ¿sí? Los tableros alistonados, ¿sí? Macizos alistonados también son fabricados a partir de listones de madera que van encastrados, encolados y dándole también esa rigidez necesaria para que ese elemento estructural sea apto para resistir carga. Se trata de un tablero macizo que se fabrica pegando listones a tope entre sí. Esta técnica de trabajo también facilita los diferentes tamaños en las maderas, ¿no es cierto? Porque en la, en los elementos naturales de madera no vamos a conseguir todos los tamaños que a veces necesitamos. Estamos muy restringidos, ¿no es cierto?, al diámetro del tronco del árbol, a la altura del árbol, al tipo de árbol, ¿no es cierto? Están restringidas las dimensiones de los elementos de madera para esa madera natural que, que se trabaja desde el tronco de un árbol. En cambio, con estas técnicas de trabajo se pueden fabricar elementos de diferentes dimensiones, prácticamente cualquier dimensión, y, y bueno, y son muy útiles para encofrados también, para muebles, etc. Entonces están formados por listones de madera de longitudes iguales o diferentes también eh, para poder materializar alguna especie de traba que ayude a la resistencia. Los tableros de madera listonada mejoran las calidades naturales, bueno, lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? O sea, tienen mayor resistencia, son más vistosos, se utiliza al máximo los desperdicios que surgen de trabajar la madera en estado natural, ¿no es cierto? Surgen muchos desperdicios que son aprovechados para fabricar estos elementos. Los tableros alistonados están destinados a mayor parte a la fabricación de muebles, bueno, que habíamos dicho, ¿no? Se emplea frecuentemente para fabricación de gabinetes, de baños, puertas, molduras, decoraciones. Se comercializan entre espesores de entre 15 y 40 milímetros y las maderas empleadas son variadas. Pino, cedro, guatumbú, lenga, laurel, timo, etc. O sea, se puede usar cualquier madera, ya que la resistencia que desarrollan estos elementos eh, mejora, ¿no es cierto?, que es mucho mejor que el elemento individual, ¿no? Los tableros electronados están destinados en su mayor parte a la fabricación de todo tipo de muebles, bueno, mesadas de cocina, baños, puertas, molduras, ¿sí? Ahí se ve claramente en las imágenes cómo se notan esos listones que han sido encastrados y encolados para formar una pieza determinada. Se recomiendan espesores de entre 15 y 40 milímetros, ¿sí? Fabricados con madera de pina, bueno. eh, Como dijimos, entonces, hasta la madera con menos resistencia o más ordinaria, aplicando esta técnica se pueden lograr elementos con alta resistencia. Los tableros aglomerados, seguramente también lo habrán visto ustedes, el famoso aglomerado, también son hechas con mezclas de partículas de madera y colas especiales, es decir, siempre utilizando el desperdicio, ¿cierto?
que ese concepto también es interesante para evitar la contaminación, ¿no? O sea que se aprovechan al máximo todo lo que surge de la fabricación de algún elemento de madera. De igual manera, se restringen también algunas cuestiones, ¿no es cierto? O sea, si bien podemos fabricar elementos de cualquier dimensión, pero también hay restricciones, ¿no es cierto?, para evitar algunas cuestiones como tensiones concentradas o el manipuleo incorrecto, ¿no es cierto? O sea, tiene que tener las suficientes dimensiones para que el manipuleo sea lo más correcto posible, para evitar daños, etcétera, etcétera. Suelen ser de color marrón y sus cantos son más irregulares que las superficies. Como consecuencia, los cantos no admiten bien el fresado ni el pintado, sin embargo, su superficie se puede pintar. Bueno, ustedes cuando ven una placa deben haber visto alguna vez en su vida una placa de aglomerado, se dan cuenta enseguida porque en los cantos de la placa no se le aplica este, ningún tipo de mejoramiento, ¿no es cierto? Sí, como sí a las superficies, a las caras de esa tabla. Otra desventaja que tiene este tipo de, de tablero o de placa es que no se lo pueden utilizar a la intemperie, ¿no? Porque seguida absorbe la humedad y bueno, pierden la capacidad estructural. Para el caso del MDF, tablero de fibra de densidad media o fibro fácil, ¿sí? Es lo que está de moda hoy, se usa mucho y se puede conseguir fácilmente. Además que ya vienen máquinas especiales para el corte y hay software también que de acuerdo al modelo de alguna estructura, ya sea mueble o podría ser encofrado también, aunque obviamente no lo usaríamos por los costos, pero eh, es, es un material que es muy vistoso, ¿no es cierto? Muy vistoso. Y se le elabora con aglomerado de fibra de madera, aglutinados con resinas sintéticas, a presión, calor, sin humedad, hasta alcanzar una densidad media. Su estructura es uniforme y homogénea, ¿sí? Esa es la impresión que da este tipo de placa. Y su textura fina permite que sus caras y cantos tengan un acabado perfecto. Se trabaja prácticamente igual que la madera maciza, pudiéndose fresar y tallar incluso los cantos. Bien, esa podría ser una desventaja también, ¿no es cierto?, de, de que no hay flexibilidad para el tamaño de las placas, ¿sí? Aunque hoy en día existen software donde diseñamos nuestro mueble y se encarga de optimizar, ¿no es cierto?, los cortes, ¿no? Eh, es muy cara, como habíamos dicho, la fabricación de este tipo de placas, que son muy vistosas, pero económicamente son superiores. Y bueno, con respecto a la estabilidad,
con respecto a la madera maciza, dice, es óptima por el hecho de que al ser fabricado en una forma aleatoria, digamos, a la fibra de una madera original, la vuelve con mejores prestaciones de estabilidad, ya que se convierte en un material isotrópico, ¿no es cierto? En donde en todas las direcciones las propiedades son similares. Se pueden barnizar, aunque no es necesario, dice, porque bueno, por la calidad que tiene de acabado, este, el barnizado sería una protección que se le da a la madera, ¿no es cierto? Una película que se reviste a la madera para cuidarla de agentes agresores, como podría ser la intemperie, alguna sustancia, o bien hasta el mismo uso, digamos, por el ser humano. Los tableros de aglomerado de M plastificados, bueno, son esa chapa que se le pone, que ustedes seguramente la deben haber visto, seguramente en los bancos de la facultad, o en algún mueble que tengan en casa. Eh, Se le da un acabado para mayor protección. ¿Mm? Se pueden fabricar puertas, muebles. Otro tipo de tableros son tableros de virutas orientados, ¿sí? Todos estos tipos de elementos surgen de la necesidad de aprovechar todos los desperdicios que tiene la madera maciza, digamos, así lo llama el apunte. Acuérdense que la madera maciza es la que sale de estado natural, ¿no es cierto? Es un excelente material de construcción por su resistencia mecánica, rigidez, aislación, capacidad para absorber solicitaciones, aunque está constituido de virutas relativamente largas. ¿Eh? Fíjense en que en el aglomerado la viruta era mucho más pequeña. Acá se está aprovechando ese desperdicio de virutas largas. Se llega a una superficie lisa. El tablero USB varía en su color en función de la especie de madera utilizada, su proceso de fabricación, del sistema de encolado, de las condiciones. Bien, es lo que venimos diciendo, ¿cierto? Que como todos los materiales para la construcción, dependen también de la calidad, no solamente de la calidad de los materiales componentes, sino de la calidad de la ejecución de esa estructura. Estos tipos de tableros tienen una amplia aplicación en el sector de construcción de viviendas, ¿sí? Base de cubierta de techos, se puede utilizar base de pisos para la aplicación de alfombra. Ya para que se pueda utilizar en el piso significa que tiene buena resistencia. Pisos de madera, hasta ladrillo se podría hacer para construir una mampostería. Se lo usa en escaleras también como la parte de la huella, ¿no es cierto? Tarimas, paneles, estructura de muebles, etc. Con respecto al ataque biológico, no son susceptibles, por lo que, al igual que el aglomerado, al estar dividido en partículas pequeñas, eh, se logra el secado rápidamente. Si es que le hubiera faltado ese secado para evitar el ataque biológico, en aquel caso donde son especies de fibras de madera que después van a componer una placa, esas fibras rápidamente pueden llegar a secarse, perder humedad y de esa manera evitar el ataque biológico.
El tablero USB se puede cortar con sierra, manual o eléctrica, y al igual que el fresado, torneado y lijado o perforado, es perfectamente válida la herramienta comúnmente utilizada para trabajar en la madera maciza, ¿sí? Y en definitiva, digamos que terminan siendo elementos de muy buena prestación, aunque su fabricación ha sido a partir de desperdicios, pero con la técnica que se aplica se pueden llegar a resistencias aceptables, casi equiparadas a la de la madera maciza. La madera laminada también es una buena solución para elementos estructurales de grandes luces, grandes dimensiones. Por ejemplo, si yo tengo un quincho, quiero que sea que tener una viga de madera y que esa viga sea a la vista. Y un quincho por ahí, lo mínimo llega a tener 8 a 10 metros. Y para una viga de esa longitud no es posible conseguir de forma natural o maciza. Y se utilizan estas maderas laminadas, en donde, bueno, el concepto es el mismo, ¿cierto? Se van colocando o superponiendo láminas de madera encoladas. Ya es una técnica que está aprobada, una técnica que, que es eficiente, y se van construyendo elementos estructurales de madera de gran longitud, ¿sí? Ya, es más, se puede utilizar la longitud que nosotros queramos, este, ya que el proceso de fabricación no está acotado por el tamaño de la madera. Tienen mayor resistencia a la rigidez, claro, porque se pueden lograr elementos mucho más grandes. Se pueden fabricar con largos de hasta 18 metros, ¿no? Eso es lo que yo les decía. Difícilmente podamos encontrar una madera maciza de más de 7 u 8 metros. En estos casos, en este tipo de maderas laminadas y encoladas, se pueden obtener hasta elementos de 18 metros y dimensiones de hasta 240 o 1240 milímetros, o sea, bastante grande, ¿cierto? Esto permite crear sistemas de estructuras portantes con grandes aberturas sin apoyo, bueno, es lo que acabamos de decir, ¿cierto? Se pueden lograr estructuras muy grandes, muy resistentes, y prácticamente no se nota si es madera maciza o no. Entonces, este sistema de vigas laminadas, permite la fabricación de elementos para cubrir grandes luces y de las más variadas formas, curvas, arcos, ángulos, ondas, zigzag, ¿no es cierto? Digamos que de todos los tipos de madera, para el punto de vista estructural, estamos hablando, sería por excelencia el que deberíamos elegir en el caso que tengamos luces muy grandes para cubrir y no nos alcance con la madera maciza o natural. Con respecto a las propiedades mecánicas, podemos decir que tiene un comportamiento elástico, es decir, que tiene una zona elástica, de manera que la deformación que experimenta bajo la situación de una carga cesa al desaparecer la misma. Más aún, su comportamiento se define como linealmente elástico, ya que las deformaciones que experimenta son directamente proporcionales. Bien, entonces con respecto al diagrama de tensión-deformación, es aplicable a ese diagrama, y ya que en su estado, este, en su fabricación, en su tipo de fabricación, se pueden lograr valores muy grandes.
Este comportamiento se presenta dentro de ciertos límites que definen un rango de tensión admisible apropiado para la utilización de este material, ¿sí? Bueno, nunca perdamos de vista, nunca lo pierdan de vista ustedes como profesionales, a que la solución de un elemento estructural no siempre viene dada por el material. O sea, si bien es lo más preponderante, pero tengan en cuenta lo que es el transporte, la fabricación, el tiempo de montaje, ¿sí? Eh, todo influye en costo, ¿cierto? En el costo final de la construcción. El modo de elasticidad es la propiedad que tiene un material para resistir la deformación hacia su estado. En la madera, el modo de elasticidad varía de manera significativa en las distintas especies de acuerdo con el grado de humedad. Bueno, eso es lo que decíamos, ¿cierto? Las diferentes especies, desde madera blanda, semidura y dura, ¿cierto? Un ejemplo de madera blanda es el pino. El pino que por lo general se utiliza para muebles, ¿sí? Aunque aplicando la técnica del laminado, también podríamos conseguir elementos resistentes con maderas blandas. Una madera semidura puede ser el cedro y una madera dura el, el quebracho. El quebracho que se utilizaba para los durmientes de la vía. El cedro, por lo general, se utiliza el cedro o el algarrobo, que son maderas semiduras, para las cubiertas de madera apoyadas sobre estructuras de hormigón o de la misma madera. Entonces, con respecto al modo de elasticidad, el acero tiene 2100, el aluminio 700, el hormigón 220, madera dura 120, madera semidura 100 y madera blanda 80 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, ahí hay un cuadrito donde podemos ver la comparación al modo de elasticidad, cómo se comporta. Tabla de resistencia de diseño recomendada para maderas crecidas en la Patagonia. Bueno, acá tenemos una tabla que también la podemos encontrar en cualquier libro de resistencia de materiales o cualquier libro de diseño estructural, en donde, de acuerdo a la especie, vamos a tener tensiones normales, máximas, mínimas, momentos, dependiendo también de la fibra, la posición de la fibra, vamos a tener también esas tensiones eh, de tracción, de compresión y de corte. Por ejemplo, el pino ponderosa, la tensión mínima 45 kilogramos por centímetro cuadrado, la máxima 55. El módulo de elasticidad 42.000. Tensiones en la fibra paralela 30, fibras perpendiculares 2, ¿sí? Tengan en cuenta todo esto para el diseño del elemento estructural. Bien. Bueno, con esto llegamos entonces al final de la primera parte de madera. El próximo lunes a las 4 de la tarde vamos a terminar con lo que es madera y bueno, y ahí vamos a quedar de acuerdo para el cuestionario, ¿sí? Y después vamos a arrancar con lo que es suelos y fundaciones. ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? No es algo complejo, ustedes vieron, ¿no? Es bastante sencillo. Acá lo importante, como les decía, es conocer la tecnología de la fabricación y del montaje para poder decidir, ¿no es cierto?, cuál de los materiales es el más eficiente para el proyecto en el que estoy trabajando.
¿Alguna duda, pregunta, comentario? Profe, yo entré Sí. tarde, quería saber si me podía mostrar mi nota del parcial Del parcial de, de hormigón. de hormigón. A ver, Yo rendí el parcial, no el reco. Y me jugué a que aprobé el parcial. ¿cómo es tu nombre? Vela Silvano. A ver. Silvano. 671-7. Ah, bueno, profe. Profe, ahí en el chat también dice Marcia, si le puede decir A su ver. nombre. Marcia. A ver, no te encuentro, Marcia. Marcia Noel. 758-8. Profe, y de mi hermano Vela Axel. Ah, vos tenés un hermano. Sí, sí, también me preguntó porque no estaba en mi caso y me dijo que si podía preguntar por él. ¿Vos sos Alex? Yo soy Alex, él es Axel. Ah, a ver, che. No lo vi, ¿eh? ¿Qué rindió? El parcial, no el reco. A ver. Axel me dijiste, ¿no? Sí, Vela son, ¿no? Los dos. Vela. Sep. Vela, Silvano, Alex. Y a ver, Matías Vela. ¿Él Sí, es? sí, Matías. sí, sí, Mati. 746-7. Ah, listo, de 10, profe. Ahí le aviso. Bueno. Bueno, si no hay dudas, nos encontramos el lunes. Cerramos con el tema de madera y ahí nomás quedamos para la, el cuestionario. ¿Sí? Que el cuestionario va a ser metálica y madera. Vean los apuntes, lean, no se queden con la clase nada más, vean los apuntes, lean un poco más para que puedan entender y responder el cuestionario. Profe, ¿sería Sí, el viernes, no el cuestionario? Ah, listo. y el viernes ya empezaría un tema nuevo. Podríamos ponernos de acuerdo si quieren rendir el viernes a las 2 de la tarde. Podría ser. ¿Mm? Profe, entonces el viernes rendiríamos a las 2 de la tarde y empezamos tema nuevo apenas finalizamos, ¿no? Sí, pero nos vemos el Perfecto. lunes, no antes. Ah, bien, bien. Gracias, profe. Sí, podríamos quedar ya si quieren para el viernes a las 14 como el cuestionario de este tema. Sí, profe, no tengo inconvenientes para rendir en eso. Bueno, listo. Profe, buenas tardes. Disculpe, no escuché bien. ¿Cuándo sería el cuestionario? El viernes a las 14. Este viernes. Ujú. Gracias. El viernes que viene, sí. Sí, la próxima vez. Bueno, listo. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el lunes.
Gracias, profe. Nos vemos. Chao, chao. Hasta el lunes.